A ver, ¿cuál es el secreto fundamental de toda la vida en la Tierra? Y más importante, ¿cómo narices lo descubrimos? Pues bien, vamos a sumergirnos en una de las historias más alucinantes de la ciencia, una que nos lleva, bueno, al mismísimo corazón de lo que significa estar vivo. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí. Fijaos en esta imagen de la derecha. Parecen unas simples cajitas vacías, ¿verdad? Pues en 1665, el científico Robert Hooke observó un trocito de corcho y dibujó exactamente eso. Él no tenía ni idea, claro, pero acababa de abrir la puerta a un universo completamente nuevo. Porque, piénsalo, antes de poder entender la vida, lo primero era poder verla. Y para eso la humanidad necesitaba una herramienta revolucionaria, algo que hiciera visible lo que hasta entonces era, pues eso, invisible. Y aquí tenemos a los dos grandes protagonistas de esta historia. Por un lado, Anton van Leeuwenhoek, que con su microscopio simple pero potentísimo descubrió por primera vez organismos de una sola célula. Los llamó animálculos. Y por otro, Robert Hooke, con su microscopio compuesto. Quizá no era tan potente, pero fue el que le permitió hacer esa observación del corcho que, bueno, lo cambiaría todo. ¿Y por qué las llamó células? Pues porque esas estructuras le recordaban a las celdillas de un monasterio, de ahí el nombre. Lo curioso es que, en realidad, no estaba viendo células vivas, sino las paredes vacías que habían dejado. Pero el nombre cuajó, y sin saberlo, acababa de sentar las bases de la biología moderna. Vale, ya habíamos descubierto las células. El siguiente paso era lógico, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Qué son realmente? Este interrogante nos llevó directamente a una de las teorías más fundamentales de toda la biología. Esta frase del médico alemán Rudolf Virchow fue una auténtica bomba en 1858. Omnis cellula e célula, o sea, toda célula procede de otra célula. Esto rompía por completo con la idea de la generación espontánea, la creencia de que la vida podía surgir de la nada. No, Virchow estableció un principio clave. La vida solo viene de más vida. Y todo esto se resume en los tres pilares de la teoría celular. El primero, gracias a Schleiden y Schwann, es que todo ser vivo, da igual que sea una planta o un animal, está hecho de células. Punto. El segundo, que la célula no es solo un ladrillo, ¿qué va? Es la unidad funcional básica, la propia maquinaria de la vida. Y el tercero, la aportación de Virchow. No hay magia, cada célula es hija de otra. Pero claro, esto nos deja una pregunta todavía más gorda. Si toda célula viene de otra, ¿de dónde demonios salió la primerísima de todas? Para responder a eso tenemos que hacer un viaje en el tiempo bastante bestia, a un planeta que no se parecía en nada al nuestro. Así era la Tierra primitiva, un mundo prácticamente sin oxígeno. Fijaos en este gráfico. Esa línea se mantiene bajísima durante miles de millones de años. Eso significa que no había oxígeno libre. Y fue en ese ambiente tan inhóspito donde las primeras células tuvieron que apañárselas para surgir. Entonces, la gran pregunta era, en esa sopa primordial, con volcanes, relámpagos por todas partes y una atmósfera sin oxígeno, ¿podrían los ladrillos más básicos de la vida haberse formado solos, a partir de materia no viva? Pues para intentar responder a eso, en 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey diseñaron un experimento que es una auténtica genialidad. Lo que hicieron fue, básicamente, recrear la Tierra primitiva dentro de un laboratorio. El proceso era simple pero brillante. Crearon una atmósfera con los gases que se creía que había entonces. Simularon un océano con agua hirviendo. Y luego le metieron chispazos eléctricos para imitar los relámpagos de las tormentas primordiales. ¿Y qué pasó? Pues algo asombroso. En el fondo del matraz apareció una especie de pringue oscuro que contenía aminoácidos, los mismísimos ladrillos con los que se construyen las proteínas. Demostraron que el primer paso, el de crear las moléculas de la vida a partir de materia inerte, era posible. Muy bien, ya teníamos las primeras células simples. Pero la vida no se iba a quedar ahí. El siguiente gran salto evolutivo fue un aumento de nivel brutal, un salto en complejidad que dio lugar a toda la vida visible que conocemos hoy. Esto nos lleva a los dos grandes diseños de la vida. Por un lado, las células procariotas, como las bacterias, súper simples con su ADN flotando por ahí dentro sin más. Y por otro, las eucariotas, las nuestras, las de las plantas y los animales, mucho más complejas, con un núcleo que protege el ADN y un montón de compartimentos especializados. La pregunta del millón para la biología evolutiva era, ¿cómo se produjo este increíble salto en complejidad? ¿Cómo pasó la vida de un diseño tan básico a otro tan increíblemente sofisticado? Y la respuesta es una de las ideas más elegantes de toda la biología, la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. La teoría dice que no fue una evolución lenta, sino una fusión.
Una célula ancestral grande se tragó a otras más pequeñas, pero en lugar de digerirlas, hicieron un pacto. Se quedaron a vivir dentro en una simbiosis permanente. El resultado de este pacto es alucinante. Esas bacterias que sabían usar el oxígeno para obtener energía se convirtieron en las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células, y otras, que sabían hacer fotosíntesis, se convirtieron en los cloroplastos de las plantas. Organismos que antes eran independientes se volvieron piezas de una nueva supercélula. Esta tabla lo resume a la perfección. Las eucariotas tienen su ADN bien protegido en un núcleo, tienen múltiples cromosomas, un esqueleto interno que les da estructura, cosas que las procariotas ni se imaginan. Es la diferencia entre una simple cabaña y una ciudad entera superorganizada y compartimentada. Y así, este increíble viaje nos ha llevado desde una única y simple célula en un océano primitivo hasta la asombrosa complejidad de los organismos que vemos hoy, formados por billones de células. Lo que vemos aquí es un ejemplo perfecto del poder de esa innovación. Son células del intestino, todas eucariotas, claro, y fijaos cómo trabajan juntas en una estructura increíblemente compleja y especializada. Cada una tiene su función, pero todas colaboran como si fueran un solo organismo. Y este es el punto clave. Cada una de los billones de células que componen un ser vivo complejo, da igual si es un árbol, un insecto o una persona, lleva dentro el legado de esa antigua fusión. Las mitocondrias de nuestras células son las descendientes directas de aquellas bacterias que fueron engullidas hace más de 1.500 millones de años. Al final, la vida no es solo una cosa, sino una historia de 3.500 millones de años de innovación, de cooperación y de complejidad creciente, escrita en el lenguaje de la célula. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si este ha sido el viaje hasta ahora, ¿cuál será la próxima gran invención de la vida?